Nos remontamos al año 1981, año en el que salió al mercado el juego Donkey Kong. Aquí el jugador encarna a Jumpman, el cual posteriormente fue nombrado Mario. El juego tenía una premisa tan simple como su jugabilidad, ya que en este debíamos rescatar a la princesa Pauline del gorila Donkey Kong. De primeras este argumento no tiene nada extraño o llamativo, simplemente es una premisa, que aunque muy simple, es funcional al final del día, ya que ayuda a darle un mejor contexto al juego, pero, esto no fue así para una empresa, y estoy hablando de Universal, la cual encontró un cierto parecido entre la idea de Donkey Kong y la trama de King Kong. Y aquí quiero realizar un pequeño paréntesis, ya que visto desde una perspectiva que solamente toma en cuenta la idea del juego, sin duda alguna esto es algo que puede llegar a ser cierto, la idea de Jumpman, Pauline y Donkey Kong puede llegar a ser similar a lo visto con Kong, Jackie Chan, ya que si analizamos las ideas ambas son muy similares, pues la idea de un héroe que tiene la misión de rescatar a una damisela en apuros de un temible simio es básicamente lo mismo que sucede en King Kong. Así que debido a esta similitud universal, considerando al juego un plagio de su película, comenzó una demanda en contra de Nintendo, una demanda que no solamente tenía el potencial de acabar con la gran N, sino que también podía provocar que en el día de hoy la compañía de videojuegos, y por lo tanto todo el legado y franquicias que se forjaron a lo largo de tantos años, no existieran. Antes de hablar de la demanda creo que sería correcto analizar los antecedentes de cada una de las empresas. Así que por un lado tenemos a Nintendo. Nintendo originalmente y desde sus inicios en el año 1889 se trataba de una compañía que se dedicaba a la fabricación de cartas. Esto fue así durante mucho tiempo, pero esto cambió en el año 1972, en donde Nintendo lanzó su primer juego. Esto gracias a un acuerdo con la compañía electrónica Mitsubishi, junto a la que Nintendo desarrolló su primera línea de consolas, esta fue la línea Color TV Game, diseñadas para jugar en pantallas. Y la segunda fue la línea Game & Watch, que eran microconsolas portátiles de bajo coste que contenían un único juego en sus inicios y de la cual posteriormente salieron casi 60 títulos. Tras sus primeros pasos en este nuevo entorno, Nintendo también se aventuró en el floreciente mundo del arcade. Y así llega al año 1977, año en donde el presidente Hiroshi Yamauchi recibió la recomendación de un joven de apenas 25 años que tras graduarse en artes industriales, había creado por su cuenta algunos juguetes que impresionaron al presidente por su diseño innovador. Decidió contratarlo y encargarle el diseño de un videojuego. Tras su lanzamiento el juego se convirtió rápidamente en un éxito. Debido al éxito del juego y en 1982, un año después de su estreno, este atrajo la atención de Universal, la cual se encontraba muy interesada en el mundo de los videojuegos. Y del otro lado tenemos a Universal Pictures, empresa fundada en el año 1912 por Carl Laemmle, Martin Tenfas, Charles Bauman, Adam Kessel, Pat Powers, William Sanson, David Horsley y Jules Brulatour. Y desde su nacimiento siempre estuvo enfocada a la industria del cine. Sus primeros años se vieron marcados por el éxito del cine de monstruos, Drácula, Frankenstein, El hombre lobo o El hombre invisible fueron grandes éxitos que catapultaron a la ya en ese momento prestigiosa Universal. Universal continuó creando grandes películas, incluso en las manos de otra persona. Así y tras un largo historial de proyectos, llegó el año 1981. En este tiempo Universal se encontraba con un gran interés en aventurarse en la creación de videojuegos, esto ya que la industria era una mina de oro, y Universal quería sacarle el máximo provecho. Para esto Universal realizó una reunión entre varios representantes para analizar los juegos más populares del momento, y de entre todos ellos, el foco fue enfocado en Donkey Kong. El abogado de la compañía realizó un análisis sobre el título y determinó que, a su juicio, Donkey Kong se basaba de forma drástica en King Kong, lo que suponía una infracción del copyright de la marca. Tras la reunión Universal dio un plazo de 48 horas para que Nintendo y Coleco, empresa la cual había realizado un acuerdo para distribuir Donkey Kong, detenga toda clase de distribución del videojuego Donkey Kong. Ante las acusaciones de Universal se pudieron observar cómo ambas empresas actuaron de manera distinta. Por un lado Coleco realizó un trato con Universal, para que esta última recibiera todas las regalías que produjeran el juego, y gracias a este acuerdo Coleco evitó la demanda. Pero por otro lado Nintendo no realizó ningún acuerdo de licencia, y tal como Universal advirtió, terminó demandando a Nintendo. Un año más tarde Universal le envió a Nintendo diversos requerimientos de cese y desistimiento. En estos Universal proponía tres soluciones.
La primera opción se trataba de dejar de usar los personajes del juego, lo que significaría hacer desaparecer a Jumpman, y por lo tanto a Mario, a Donkey Kong y a Pauline. La segunda opción propuesta fue obtener la licencia de King Kong, y la tercera y última opción en el caso de no obtener una solución amistosa, era ir a los tribunales. Nintendo rechazó las primeras dos opciones, y por lo tanto ahora Universal y Nintendo se enfrentarían en un juicio. El abogado principal de Nintendo, llamado Howard Lincoln, inicialmente pensó que lo mejor era ceder a las presiones, pero cambió de idea para demostrar que Nintendo no era culpable. En Nintendo tenían claro que no eran responsables de ninguna violación de copyright y que habían suficientes diferencias como para que ambos monos sean completamente distintos. Con el juicio aproximándose, el abogado principal de Nintendo decidió contratar a un abogado llamado John Kirby. Kirby ya contaba con una gran fama que lo precedía en ese momento, esto ya que anteriormente había ganado varios juicios. Siendo los más destacados un juicio en donde representaba a PepsiCo y otro en donde representó a Warner. Para empezar, lo primero que hizo Kirby fue tomar las declaraciones de los integrantes de Nintendo, siendo la más destacable la declaración dada por el creador de Donkey Kong, Shigeru Miyamoto, quien declaró que originalmente planeaba que el juego se llamara King Kong, esto ya que es un término utilizado en Japón para referirse a un mono grande. Y finalmente, tras varios meses, llegó el día del juicio. A lo largo de 7 días la productora argumentó principalmente que el nombre de Donkey Kong podría llevar a confusiones y comparativas con King Kong, por lo que sería una infracción de los derechos de autor. Por su parte, Kirby demostró las diferencias entre ambos productos y, además, que desde una demanda anterior de Universal Pictures con RKO Pictures, se había demostrado que la trama de King Kong era de dominio público. Y este fue uno de los factores más importantes para determinar al ganador del juicio, pues Universal estaba realizando una demanda cuando en todo momento la trama de King Kong era de dominio público. Y esto es algo curioso, Universal sabía de esto desde el principio y aún así siguió adelante. Supongo que esto fue así ya que la victoria sería beneficiosa para sus intereses. Finalmente el tribunal falló a favor de Nintendo. Esto tras determinar que Universal no tenía registrada la marca de King Kong, el juez determinó que Donkey Kong podría llegar a ser visto como una parodia de King Kong, pero nada más. Universal había perdido, pero esto no quedó aquí, ya que Universal apeló el fallo del tribunal ante la Corte del Segundo Circuito de los Estados Unidos. Universal explicó que existe una prueba clave que fundamenta la confusión de los consumidores. En sí, que la gente creía que Donkey Kong se trataba de King Kong. Para fundamentar esto presentó los resultados obtenidos en una encuesta telefónica a diversos propietarios de tiendas de juegos y pizzerías, establecimientos en donde se comercializaban las máquinas en donde se encontraba el juego. En estas llamadas solamente se hizo una sencilla pregunta. Si vinculaban el videojuego Donkey Kong con la película King Kong. Estas llamadas obtuvieron un resultado gracioso, ya que solamente el 20% vinculaba el juego con la película. También aportaron como prueba distintos impresos en donde el videojuego ya había sido objeto de discusión en otros países con King Kong. De todas formas, los intentos de Universal fueron en vano, esto ya que el Tribunal de Apelación resolvió la disputa a principios de octubre de 1984, señalando que las denominaciones no tenían nada en común, más allá de que la idea principal podía llegar a tener algunos parecidos. Tras el final del juicio, Nintendo contrademandó a Universal por difamación, por lo cual se llevó 1.8 millones de dólares. El impacto que tuvo el juicio fue bastante importante, esto ya que es considerado uno de los casos más importantes en la historia de toda la industria de los videojuegos. Y la razón es obvia, Nintendo pudo desaparecer, y por lo mismo quizás la industria que tenemos hoy en día sería muy distinta. Por ejemplo, PlayStation no existiría, ya que su origen fue tras un acuerdo fallido con Nintendo. Y como una pequeña curiosidad, Nintendo se sintió tan agradecida con Kirby que incluso usó su nombre para la creación de uno de sus personajes más icónicos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar un me gusta y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Yo me despido aquí, SRCilla98.